San Juan 16, versículo 13, cuando tenga encontrado, dice: gloria a Dios. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer Él? Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, que tomes este tiempo, Dios mío, Padre. Toma mi vida, mi mente, mi corazón, mis emociones y mi voluntad, Señor amado. Pon carbón encendido en mi vida, en mis labios, Padre. Quita toda culpabilidad, perdona toda falta, Dios mío. Reconozco que he pecado contra ti y contra ti, Dios mío, Padre. Qué emoción negligente, Dios mío. Perdónanos, Señor amado, a mí y a mis hermanos. En esta hora, Padre, te pedimos, Dios mío, que te enseñorees en esta noche, Padre. Ayúdame a predicar esta palabra. Corrígeme, exhórtame, Dios mío, Padre. Haz lo que tengas que hacer, Dios mío, pero no permita que nos perdamos, que nos desviemos de tu palabra, Dios mío, Padre. Que entremos en apostasía, Señor amado, Padre. Te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que todo espíritu inmundo, Dios mío, de distracción, Dios mío, Padre, de cansancio, de pereza, Padre, de apatía, de indiferencia, de orgullo, Padre, lo atamos ahora. Todo espíritu que se levante en contra de tu palabra, lo atamos de pie y mano en el nombre de Jesús, Padre, y lo echamos al abismo, Dios mío. Es ilícito, Padre, que opere, Dios mío, Padre, todo espíritu inmundo en este lugar, porque tu palabra dice que el Espíritu de Dios hay libertad, y tú estás en este lugar, Dios mío, Padre. Te pido, Padre, que me ayudes a predicar esta palabra. Redargúyeme, Padre, exhórtame en esta noche, Padre, corrígeme, Padre. Señor, háblanos, Dios mío, para vivir en santidad, Dios mío. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, en tu mano encomiendo este tiempo. Espíritu Santo, perdónanos, porque te hemos contristado, Padre, te hemos apagado, te hemos resistido, Padre, a la verdad, Dios mío. No hemos sido reverentes muchas veces, Padre. Ten misericordia en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, y glorifícate mientras esta palabra sea, Dios mío, Padre, predicada, Dios mío, que corra como río de agua viva. Redarguye, convence de pecado, justicia y de juicio, que traiga el arrepentimiento y convertimiento, Padre, para que nuestros pecados sean perdonados, Dios de la gloria. En esta hora, Padre, toma mi vida, ayúdame a predicar, Dios mío. Soy falto de entendimiento, torpe para entender, pero tú eres la fuente de la sabiduría, Padre. En esta hora, enseñoreate, Espíritu Santo. Bienvenido, Padre. Vengo como persona para que tú crezcas, para que tú hables, Dios mío, Padre. En esta hora, a través de tu palabra, liberta, rompe cadenas, Padre. Liberta a los endemoniados, opera milagros, haz maravillas en esta noche, Padre. Hazlo por amor a tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse los que dicen gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, voy a predicar bajo el tema: guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Dígale que está al lado suyo: guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Investigando esta palabra, hermano, dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. En la Biblia se le da al Espíritu Santo, hermano, muchos títulos a su nombre. Pero ¿qué viene a ser el Espíritu Santo? Dice la Biblia: Él os guiará a toda verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando me fui, hermano, al diccionario de la Real Academia Española a buscar esta palabra, guía o guiar, significa, hermano, ir adelante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Otro concepto dice así, hermano: guiar, dirigir u orientar a una persona mediante consejos y enseñanzas. Hermano, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el verdadero Hijo de Dios? Es guiarlo, conducirlo, controlarlo, y a su nombre.
Hermano, el Espíritu Santo de Dios, hermano, hace la obra en la vida de Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Cuando dicen aleluya, por Él fue asistido, hermano, fue controlado, fue dirigido, fue guiado mientras estuvo en esta tierra, hermano, mientras estuvo con su ministerio hasta ascender a los cielos, hermano, fue asistido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando dicen aleluya, el Señor Jesucristo y a su nombre. Hermano, el Señor Jesucristo, hermano, fue concebido por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo, hermano, fue sellado por el Espíritu Santo, fue llenado por el Espíritu Santo, fue dirigido, controlado, hermano, conducido, llevado de la mano por el Espíritu Santo, fue investido de poder por el Espíritu Santo, hermano, fue llevado a la cruz, hermano, a morir y fue resucitado con poder por el Espíritu Santo de Dios. Y si el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, hermano, el Dios con nosotros, necesitó estar con el Espíritu Santo, ser asistido y ser guiado, cuando más usted y yo necesitamos en esta tierra que el Espíritu Santo me guíe, me dirija, me controle para estar en victoria y en su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuál es el problema en la actualidad? Que hoy, hermano, hay un adagio que ha hecho la gente afuera y que dice que nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y vemos muchas iglesias que están repletas como ahora, hermano, en su nombre. Están a reventar, hermano, en su nombre. Y hay gente, hermano, que de pronto tiene ministerio. Son apóstoles, son profetas, son evangelistas, son maestros, hermano. Son pastores, hermano. Y de pronto, hermano, ocupan un cargo dentro de la iglesia. Son diáconos, hermano, son celadores, hermano. O de pronto participan en la iglesia, hermano. Forman parte de la iglesia porque son miembros de la iglesia o tienen una Biblia y se congregan y muchas veces dicen somos hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14, hermano, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios, hermano, vive dentro del verdadero creyente, del Hijo de Dios y a su nombre. Porque es fácil decir yo soy un hijo de Dios cuando dicen aleluya. Pero el Espíritu Santo vive dentro del verdadero Hijo de Dios, hermano. ¿Para qué? Para guiarlo, hermano, a pensar, para guiarlo a hablar, para guiarlo que actúe en esta tierra conforme a los principios y a las normas establecidas por Dios. Dios nos ha dejado ejemplo para que sigamos las pisadas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero que resulta, hermano, que ahora muchos cristianos usan la palabra y usan el texto de Romanos capítulo 8, versículo 1, hermano, que dice, hermano, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y a su nombre. Pero solo dicen una parte de ese versículo, hermano. Pero si usted ve todo el versículo, dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no para los que viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque hay cristianos que son carnales, que se dejan llevar por sus pasiones, por sus deseos de su nombre, y Dios dice para ellos hay condenación, pero para los que viven conforme al Espíritu, para ellos no hay condenación. No se trata de venir a la iglesia nomás y en la casa vestirme como un impía afuera y en la calle, hermano, y venir aquí a cambiarle de ropa, hermano, en su nombre. Aquí se trata de guardar la palabra. Aquí se trata, hermano, que el Señor dijo que me ama, guarda mi mandamiento. Y si no lo guardamos afuera, hermano, y lo guardamos aquí, somos hipócritas. Y a su nombre. Por eso tenemos que guardar la palabra aquí, en mi casa, afuera, en el trabajo, donde quiera que Dios me lleve. Tengo que amar y tengo que guardar y tengo que custodiar esa palabra. Tiene que estar en mi corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando el apóstol Pablo se refiere, hermano, a los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación. Se está refiriendo a aquellos hijos de Dios que están con una comunión, hermano, saturada con el Espíritu Santo, hermano. Personas que se identifican con Él y que han muerto al pecado y que han resucitado con Jesucristo para una nueva vida. Que puedan decir, allá va un siervo de Dios, allá va una sierva de Dios. Ella refleja la presencia de Dios. Esos son los que están en Cristo, los que viven conforme a la palabra, los que verdaderamente, hermano, guardan la palabra.
¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi hermano, si usted y yo venimos a la iglesia, pero no queremos guardar la palabra, cuando Dios nos viene y nos enseña, nos amonesta, nos corrige, nos adoctrina, es para que caminemos como una plomada. Cuando usted y yo salimos de este lugar, hermano, y hemos tapado nuestros oídos para no escuchar la palabra de Dios y vivimos de una manera desordenada afuera, usted y yo, hermano, estamos viviendo, somos cristianos que vivimos en la carne y a su nombre. Y cuando vivimos en la carne, usted y yo vamos a tener derrota, vamos a tener ruina y a su nombre. Usted y yo vamos a fracasar, usted y yo vamos a ser esclavos del pecado y a su nombre. Porque la Biblia dice en 1 Juan 3:8, porque el que practica el pecado, dice, es del diablo y a su nombre. Si usted está aquí y está practicando el pecado, que tenga una Biblia, que sea el pastor, que sea la hija del pastor y está practicando el pecado, la Biblia dice, es hija del diablo y a su nombre. Pero en esta noche para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Dice la Biblia que lo que es nacido de Dios, hermano, dice que no puede pecar, porque la simiente de Dios no lo deja pecar, es su nombre, porque son nacidos de Dios. Si usted y yo hemos sido nacidos de Dios, hermano, tenemos que dar fruto. Aquí no es porque nace, porque hable profecía, porque hable en lengua. Aquí los frutos se dicen por los frutos, los conoceréis. Mi alma te alaba. Cosa maya que te alaba sola. Porque Dios quiere, hermano, que su pueblo, su iglesia, en este tiempo, hermano, que tenemos que alzar nuestra mirada porque nuestra redención está cerca por todo lo que está pasando. Dios quiere que ahora, hermano, nos afirmemos su palabra, que ahora nos despojemos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros y a su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted y yo permitimos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, vamos a experimentar un poder sobrenatural. Y Dios, hermano, nos va a librar del poder del pecado, de la muerte y de la enfermedad, y nos va a encauzar a la vida eterna, a la salvación. Si usted y yo permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos controle. ¿Cuántos quieren ser controlados por el Espíritu Santo? Y a su nombre. El apóstol Pablo, hermano, Efesios capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo comienza a hablar y le dice a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, lo cual tiene disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. En otra versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: hermano, mira, no te emborraches, porque eso te va a controlar y te va a llevar a la ruina. Más bien llénate del Espíritu Santo para que te controle y te dirija. Usted ve una persona que se embriaga, que se emborracha con vino, hermano. Ese momento que se embriaga, se emborracha, no puede coordinar sus pasos, su mente se pone en blanco muchas veces, y hermano, y no sabe lo que hace payasada en su nombre, porque es el vino, es el trago, hermano, él comienza a dirigirlo, a controlarlo. Pero si usted y yo permitimos al Espíritu Santo que entre en nuestra vida, él comienza a dirigirnos, comienza a controlarnos para hablar, hermano, para actuar, hermano, para dar un buen testimonio en esta tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero hay algo muy importante que tenemos que entender, hermano, que ustedes han fallado y yo también he fallado, que es su nombre. Pero Dios no quiere que sigamos fallando. Dios quiere, hermano, que dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo tenemos que resplandecer cada día. Usted y yo tenemos que perfeccionarnos, avanzar para adelante y no retroceder, a su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Aquí no importa que usted diga que yo pastor tengo 10 años. Aquí no me importa que usted haya cambiado, un cambio radical y a su nombre, y que se vea que usted es un cristiano que está dando fruto. ¿Cuántos dicen aleluya? Que mi vecino pueda dar testimonio que este es un siervo de Dios. Antes sí, pero ahora no, ahora es un siervo de Dios. Ahí está la presencia. ¿Cuántos dicen aleluya? Mire, hermano, la Biblia habla, hermano, que cuando estaban los discípulos, los 11 discípulos, María la madre de Jesús y las mujeres, dice que, hermano,
del monte Olivares se fueron a Jerusalén, hermano, y se fueron al lugar alto, y a su nombre, al aposento alto, y comenzaron a orar y perseveraban en oración, pero todavía no había llegado el Espíritu Santo de Dios, a su nombre. Entonces, hermano, ellos en ese momento tuvieron que tomar una decisión, y a su nombre, muy importante. Y la decisión, hermano, es que según la palabra dice que alguien tenía que ocupar el oficio de Judas, que había, hermano, muerto en transgresión por la palabra de su nombre. Entonces el apóstol Pedro se levanta, hermano, y comienza, hermano, a seleccionar dos personas. El uno que se llamaba Matías, el otro Barsabás, hermano, llamado el Justo. Y dice, estos hombres, hermano, estuvieron desde el bautismo de Juan el Bautista hasta que Jesús ascendió, hermano. Y uno de ellos van a ser apóstoles. Pero ¿cómo lo hicieron, hermano? Dice la Biblia, hermano, que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, de su nombre. Mi hermano, una decisión que ellos tomaron, pero usted ve aquí, antes que llegara el Espíritu Santo a sus vidas, ellos para tomar una decisión, hermano, echaron suerte, de su nombre. Y si usted va al vocabulario, ¿qué suerte? Dice, hermano, el vocabulario, hermano, que es azar, de su nombre. Es algo al azar, hermano. Es algo, hermano, de pronto, hermano, algo infortunio, a su nombre. Pero usted, hermano, si comienza a investigar e indagar la Biblia, usted nunca más va a ver a los apóstoles, hermano, para tomar una decisión, hermano, nuevamente tirando suerte a su nombre. ¿Cuándo dice aleluya? ¿Cuándo dice gloria a Dios? Hechos 1, 23, 27. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenían por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a sus propios lugares. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, y a su nombre. Voy a mostrarle a través de algunos versículos, hermano, que es la última vez que usted va a ver en la Biblia los apóstoles, hermano, tirando suerte, hermano, al azar, y a su nombre, para tomar una decisión. Aquí de aquí en adelante, cuando viene el tiempo de Pentecostés, que reciben el Espíritu Santo y son llenos, ellos comienzan a depender, ellos comienzan, hermano, a dejarse guiar por el Espíritu Santo, que comenzó a guiar, a dirigir, a controlar la iglesia del Señor. Hechos 8:26, hermano, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. ¿Y qué dice ahí? Y el Espíritu dijo, ¿a quién? A Felipe, acércate, júntate a ese carro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Usted ve, hermano, ahí a Felipe, hermano, un hombre que era diácono, y a su nombre, siendo dirigido por el Espíritu Santo, no echando suerte, Señor amado, ¿qué voy a hacer? Sino el Espíritu Santo dándole dirección, hermano, a dónde tenía que dirigirse para predicar la palabra de Dios, y a su nombre. Mire otro ejemplo, hermano, Hechos 13, versículo del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué pasó? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermano,
¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Que ustedes los apóstoles, hermano, la primera decisión sin el Espíritu Santo echaron, hermano, a la suerte y a su nombre. Pero después que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, ellos eran dirigidos, eran controlados, eran guiados por el Espíritu Santo de Dios y a su nombre. Mira otro ejemplo, hermano. Hechos 10, 19. Usted sabe la historia, hermano, que había un hombre llamado Cornelio, hermano, que era centurión de la italiana. Este hombre, hermano, hacía oraciones en limosna, hermano, y un día llegó a la presencia de Dios. Dios envió un ángel, hermano, y por medio de ese ángel le da un mensaje y le dice: ¿sabe qué? Ándate a tal lugar porque hay un hombre llamado Simón, de sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y aquel centurión envió, hermano, a sus criados a la vez y a su nombre. Y cuando salieron a la casa de Pedro, dice la Biblia que Pedro subió a la azotea. ¿Qué subió a hacer, hermano? A estar con el Facebook. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he. Porque Dios le mostró, hermano, una visión en su nombre de un cerdo, hermano, y puros cuadrúpedos, hermano, que para los judíos era algo inmundo. Y el Señor, hermano, le decía al Señor: yo no voy a matar y comer porque eso es inmundo, y nunca he hecho algo así. Y a su nombre, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Cuando dicen aleluya. Y cuando, hermano, dice el Espíritu Santo, hermano, que le habló, hermano, fue dirigido por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, para descender con Cornelio y llevarle el mensaje, hermano, a estas personas. Cuando llevó el mensaje, recibieron a Jesucristo y todos fueron bautizados en lengua, dice la Biblia, a su nombre. Pero lo que le quiero, hermano, enfatizar en esta hora es que usted tiene que entender, hermano, que son guiados por el Espíritu Santo, son dirigidos por el Espíritu Santo, hermano. Mire, hermano, Hechos 15, 28. ¿Cuánto dice aleluya? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Le resalto porque los apóstoles, para tomar una decisión, hermano, ellos comienzan a decir: porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, los judíos habían recibido a Cristo y venían los gentiles que recibían a Cristo, y los judíos querían que ellos también cumplan los ritos ceremoniales que hacían los judíos. Y cuando se reunieron, hermano, con los otros apóstoles, entonces, hermano, llegaron a la conclusión de no ponerle cargas a ellos, a su nombre. Y habían consultado, y por eso dijeron: le apareció bien al Espíritu Santo y luego a nosotros. Primero al Espíritu Santo porque Él los dirigía y lo controlaba. ¿Cuánto dicen aleluya? Ahora hemos visto, hermano, a través de la palabra de Dios, hermano, que los apóstoles, hermano, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Es que a veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro parecer. A veces nos dejamos guiar por lo que me parece a mí que está bien, que está correcto, y a su nombre. Mire lo que dice en la Biblia, hermano. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Hechos 16, versículos 6 y 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hermano, a veces usted ve que Jesús mandó y dijo: ir predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vemos aquí que el Espíritu Santo, hermano, cuando va a Asia, el apóstol Pablo, hermano, y Silas, hermano, vemos, hermano, que el Espíritu Santo no les permite a ellos que prediquen en Asia, ni en Bitinia tampoco, y a su nombre. Es que a veces usted y yo tenemos que entender que a veces el Espíritu Santo, cuando nos guía a nosotros, nos va a decir: ¿sabes qué? Eso no, ahí no, eso te prohíbo.
Va a haber relaciones, hermano, que yo tenga un noviazgo con una chica y Dios te va a decir, no, aléjate de esa mujer, aléjate de ese joven, no te lo permito, no te conviene, te lo prohíbo. El Espíritu Santo habla, hermano. Cuando usted y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo, Él va a querer lo mejor para usted, lo mejor para mí. Hay veces que el Espíritu Santo te va a decir, ¿sabes qué? No, ese trabajo no lo aceptes porque te va a apartar de mi presencia. Ya no te vas a congregar, ya no vas a buscar, te vas a secar, te vas a poner frío, te vas a poner como hueso seco. No, te lo prohíbo. Pero a veces, hermano, lo conquistamos, lo pagamos, lo resistimos y hacemos, hermano, aquello me parece que está bien. Si la Biblia dice que quedarse con el sudor de su frente y de su nombre, y estoy haciendo lo correcto, yo no estoy robando. Pero todo lo que te aparta de Dios, todo lo que te roba, hermano, que esté cerca de Dios, que adquiera la presencia de Dios, hermano, eso no viene de parte de Dios y a su nombre. Ese enemigo que muchas veces dice, haz eso es tu parecer, está correcto, hazlo normal a su nombre. Y luego no nos congregamos, luego estamos fríos, luego hermano estamos debilitados físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar conforme a mi parecer. Si lo que estoy haciendo es correcto. Pero hay veces, hermano, que muchas veces Dios dice no. Ese trabajo no, porque te va a apartar de mi presencia. Vas a dejar el ministerio. Mira, te vas a enfriar. Vas a perder tu matrimonio. Vas a perderlo todo a su nombre. Pero dice no, es que está correcto. Me va a dar un seguro. Me va a dar mejor remuneración. Me va a dar un mejor pago a su nombre. Y no pensamos en Dios y a su nombre. No pedimos consulta, no pedimos dirección de Dios. Y luego estamos llorando y a su nombre. Entonces, hermano, no nos dejemos guiar, hermano, por lo que me parece. Acuérdense que Dios levantó a un hombre llamado Saúl. Y hermano, Dios lo levantó y le puso su espíritu a él y a su nombre. Y le dijo, anda, destruye a los amalecitas, destruye al rey de Amalek, destruye a mujeres, destruye a niños de pecho recién nacidos, destruye jóvenes, ancianos, destruye todos los animales, todo el ganado, todo. Pero llegó un momento, hermano, que Saúl no obedeció a su nombre, sino que le pareció a él, hermano, lo más gordo del ganado, el rey de Amalek, dejarlo con vida de su nombre. Y según él, hermano, iba a presentar sacrificio a Dios, los mejores animales engordados de su nombre. Y cuando el Samuel, hermano, dice que es ese bramido de animales, es que son los animales que traen lo mejor para sacrificárselos a Dios. Samuel le dijo, has desechado la palabra de Dios y Dios te ha desechado a ti. Porque Dios no quiere sacrificio, Dios quiere que seamos obedientes, hermano, que seamos obedientes al Espíritu Santo, porque Él dijo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aquí está el Espíritu Santo y a su nombre. Él es el que te habla, Él es el que te guía a su nombre. Pero a veces lo hacemos, hermano, es que a mí me parece. Y muchas veces los cristianos, hermano, vivimos en la carne. Porque vivimos, hermano, a mí me parece. Yo creo que es correcto, no tiene nada de mal esta relación en su nombre. Cuando la Biblia dice no unáis yugo desigual, ¿qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué acuerdo hay en cristiano, hermano, con el incrédulo y a su nombre? Entonces tenemos que guardar la palabra. Y si el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, tenemos que obedecerle a su nombre. ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Mire, hermano, ¿por qué, hermano, dejamos guiar a los cristianos muchas veces? Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero mire lo que dijo el profeta Jeremías 17:9, y es su nombre. 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia habla en 2 Samuel capítulo 13 de un hijo de David llamado Amnón, y tenía una media hermana que se llamaba hermana Tamar. Dice que Amnón se enamoró, se dejó llevar por su corazón y se enamoró de ella tan locamente, hermano, hasta que se enfermaba por amor a su nombre. ¿Cuántos se han enamorado así? Los casados digan amén por lo menos. Y dice la Biblia, hermano, que
que llegó un momento, hermano, que tenía un primo y este primo le dio un consejo: mira, hazte que estás enfermo y cuando la mano de ti a cocinar, a verte por ti, entonces ahí es el momento. Y ese hombre, y como era muy joven, era una doncella, era virgen, no había tenido relaciones sexuales, hermano, él estaba, hermano, enloquecido. Y ese hombre, y cuando se hizo enfermo la muchacha, hermano, la media hermana Tamar, fue a visitarlo, a atenderlo, hermano. Y en ese momento, si usted lee la palabra, dice que abusó de ella, su nombre. Y luego que abusó de ella, dice que la repudió, le tuvo odio, su nombre, no la quiso ver más, y a su nombre. Cuando la Biblia dice que primero la amaba. Porque así el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Porque a veces decimos, no, es que me parece bonito, es que donde manda el corazón ya no manda a nadie más, y a su nombre. Y nos dejamos guiar por el corazón. Es que esa es la chica de mi sueño, es que esa es la princesa, es que mi corazón palpita cada día más fuerte cuando la veo. Pero el Señor dice, hermano, engañoso es el corazón y perverso. Dios sabe que muchas veces esa persona no te conviene, en su nombre. No te dejes dirigir por tu corazón, no te dejes dirigir por tus emociones, hermano. Deja de dirigirte por el Espíritu Santo. Ora y pide confirmación: Señor, esta mujer va a ser para ti, este varón va a ser para ti. Si no me conviene, Padre, y va a ser fiel a tropiezo para el Evangelio, aparta de mí, Dios mío. Una muchacha, hermano, estaba en el Evangelio. Y el pastor siempre predicaba: no, yo voy a decir igual, siempre aconsejaba a la joven y a su nombre. Pero ya se fijó, en vez de fijarse con un chico, hermano, que tiene temor de Dios, que respeta a Dios, hermano, se fijó en un filisteo de afuera, de su nombre. Y cuando se casó, hermano, ya comenzaron los problemas. El primer día todo es bonito, hermano, a su nombre, todo es felicidad y a su nombre. Pero después vinieron los golpes. Después el hombre llegaba borracho, la maltrataba, y un día mandó a ver al pastor a la casa, a su nombre. Y cuando llegó el pastor, hermano, ese día se quedó él ahí. Ya lo ve que llega el pastor. Espere, pastor, antes que usted hable, quiero hacerle 3 preguntas a mi esposa. Está bien. Cuando tú te enamoraste a mí, ¿sabías que yo tomaba, sí o no? Sí. Cuando tú te enamoraste de mí, ¿yo te obligué a que tú te cases conmigo? No. Cuando yo me casé, ¿tú sabías que yo siempre mi parranda era con mis amigos y a su nombre? Y que no trabajaba. ¿Sí o no? Sí. Ya, pastor, puede seguir a su nombre. Porque muchas veces, hermano, tomamos malas decisiones, hermano. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestro corazón, y luego estamos llorando, y luego estamos echando la culpa a Dios. Tú eres el culpable, Dios mío, porque has permitido esto, porque estoy sufriendo, Dios mío. Cuando Dios dice, no, te dejaste llevar por tu corazón, y tu corazón es engañoso y perverso, y Él no conocerá, solo yo no puedo conocer. Tú me diste dirección. Porque mejor es cortar una relación que no me conviene y llorar por un momento que llorar toda la vida. ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Por qué más somos guiados los cristianos muchas veces, hermano? Por lo que me parece bonito, por lo que me parece a mí correcto. Soy guiado, hermano, por mis sentimientos, por mis emociones, por mi corazón. Soy guiado, hermano, muchas veces por mis deseos. ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Cuándo se acuerdan de Sansón? Que Dios lo escogió en el vientre de su madre para ser un nazareo. Era una honra. Dios lo había escogido como libertador para el pueblo de Israel, y Dios le había dado a él como nazareo. No podía rasparse, hermano, el cabello, hermano. No podía tomar vino de uva, sidra, y a su nombre. No podía tocar ningún animal ni persona muerta, a su nombre. No podía juntarse a yugo desigual, a su nombre. Y Dios le dio la unción, le dio el poder, le dio una fuerza sobrenatural. Pero ¿qué pasó, hermano, con Sansón? Sansón se dejó guiar, hermano, por lo que sentía. Él se dejó guiar por su deseo, y a su nombre. Él vivía solo para su deseo, hermano. Y usted va a ver en la Biblia y puede estudiar la vida de Sansón, hermano, que él quebrantó todos los mandamientos de Dios. Hermano, se juntó a mujeres, hermano, que no eran de su propio pueblo. Se fue tras prostitutas, y a su nombre. Tras filisteas, de su nombre. Se fue a los grandes banquetes, se emborrachó, se embriagó, hermano. Fue y cogió y mató un león, y luego de ahí cogió una hambre de miel, hermano, y comió. No le importó transgredir la palabra de Dios, porque no vivía para Dios, sino para sus deseos. Y
Sansón? Sansón terminó como un esclavo, siendo el payaso de los filisteos, porque la gente decía: vaya, saquen a Sansón para reírnos un ratito. Y luego le sacaron los ojos. Y fue triste, hermano, cómo terminó Sansón y a su nombre, porque él no vivió para Dios y a su nombre, él vivió para su deseo. Y usted y yo que estamos aquí, el enemigo nos va a poner oferta, va a mandar filisteas allá afuera de su nombre, pero usted y yo no vamos a ser, hermano, imprudente, hermano, porque acuérdese que el Sansón, por ser imprudente y vivir para su deseo, hermano, terminó mal y a su nombre. Porque muchos grandes hombres de Dios, hermano, por un momento de placer han perdido su ministerio, han perdido su pastorado, han perdido la iglesia, han perdido toda su familia, han perdido su finanza, lo han perdido todo por un momento de deseo carnal. Y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso usted y yo vemos muchas veces, hermano, la publicidad que hay en la televisión, la publicidad que hay en internet, hermano, siempre están ahí. Obedece a tu sed. Y publicidades, hermano, que tratan, hermano, de presentar, hermano, muchas veces imágenes, hermano, que entran por nuestros ojos, hermano. ¿Para qué? Para ensuciar nuestros ojos en tiniebla, y todo nuestro cuerpo va a estar en tiniebla. ¿Por qué? Porque va a entrar la codicia, va a entrar el adulterio por nuestros ojos y a su nombre. El enemigo, hermano, quiere que usted y yo seamos guiados por nuestros deseos, hermano. Entonces usted y yo tenemos que vivir para nuestros deseos. Usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Usted no cree que porque el pastor es un superhombre, no, hermano. Yo también tengo deseos. Y a mí se han presentado la oportunidad de fallarle a Dios y a su nombre. Pero yo no me he dejado controlar por mis deseos. Me he dejado controlar por el Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, hermano. Que han venido ofertas de parte del enemigo, pero usted tiene que rechazarla. Usted tiene que decir, hermano, como dijo el apóstol Pablo: crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y a su nombre. A veces somos guiados, hermano, ¿por qué más? En vez de ser guiados por, hermano, por el Espíritu Santo, somos guiados por la situación. Somos guiados por el problema que se presenta, por la adversidad. ¿Cuánto dicen aleluya? Mi hermano, en la Biblia hay una historia, en el libro de Ruth, hermano. La Biblia dice que había una mujer llamada, hermano, Noemí. Su esposo se llamaba Elimelech. Y llegó un momento, hermano, que dice que Dios, hermano, sacudió y mandó a hambruna, hermano, en Israel y a su nombre. Y esta mujer, hermano, en vez de ser dirigida por el Espíritu Santo, decía: Señor, ¿me muevo o no me muevo? Tomó una decisión de emigrar a otro país, a Moab, que es su nombre. Y en Moab tuvo dos hijos, y los dos hijos se casaron con moabitas. Pero dice que allá en Moab, a esta mujer llamada Noemí, hermano, se le murió el esposo Elimelech, y luego se le murieron sus dos hijos. Y ella quedó solamente, hermano, con sus dos nueras, Orfa y la otra que es Rubia, su nombre. Entonces, hermano, después ella escuchó, hermano, un mensaje por ahí que Dios había visitado y había traído pan a su nación, a su pueblo. Entonces ella nuevamente volvió, hermano, pero volvió derrotada. Ya había perdido a su esposo, a sus dos hijos, volvió viuda y sin hijo y a su nombre. Porque a veces usted y yo, hermanos, somos guiados, hermanos, por nuestras malas decisiones, porque no pedimos dirección a Dios. Porque a veces pensamos, hermanos, que tomamos la decisión a la ligera, cuando el Espíritu Santo nos ha dicho: no te muevas, no te vayas, quédate ahí te voy a bendecir, ahí vive la hambruna, te voy a decir, ahí en medio de ese problema, de circunstancia, yo voy a estar contigo. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos mover, hermano, por las situaciones que vengan a nuestra vida, hermano. Esta mujer, cuando llegó, la gente decía: y esa no es de mí. Y ella dijo: díganme ahora, Mara, porque soy una mujer amargada. Y cuánta gente cristiana anda amargada, hermano, no pueden sonreír, andan infelices. ¿Pero por qué, hermano? Porque toman decisiones sin consultar con el Espíritu Santo, se meten a negocio, hermano, que Dios ha dicho: no te metes, a su nombre. Tomamos malas decisiones, hermano, que Dios nos ha dicho, hermano, no hemos consultado con Él, y luego andamos amargados. Por eso usted y yo no nos dejemos llevar, hermano, por la situación. Usted y yo oremos a Dios. Yo amo mi país, porque en este país, hermano, no falta la papa.
no falta la cebolla. Hermano, este país es bendecido, es prosperado. Este país, hermano, es el mejor de su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Aquí en este país que Dios me ha bendecido a mí y a su nombre. Y lo va a bendecir también a ustedes. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, hermano, mire, cuando uno se deja llevar, hermano, por las malas situaciones, hermano, usted ve que la gente fracasa, hermano. Muchas veces se cambian de casa, a veces se cambian o se van a otro lugar, hermano, a veces se divorcian. Y Dios te dijo, ¿para qué te divorciaste? Entonces, hermano, tenemos que usted y yo, hermano, no tomar, hermano, la decisión, hermano, al apuro. Vaya, ore a Dios, hermano, vaya, consulte, dígale, Señor, Espíritu Santo, dirígeme, contrólame, guíame. ¿Qué hago en esta situación, Dios mío? Y ahí va a estar Dios dando una respuesta. ¿Sabe qué? Mira, lo que el diablo destruyó, yo lo voy a construir nuevamente. Lo que él te robó, yo te lo voy a devolver. Pero quédate firme ahí, porque estate quietita, porque yo soy el que voy a pelear por ti. A su nombre, yo voy a levantar bandera por tu matrimonio. Yo voy a levantar bandera por tus hijos. Yo voy a levantar bandera por tu finanzas. Yo voy a levantar bandera por tu enfermedad, por tu salud. Pero, hermano, tenemos que orar, tenemos, hermano, que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para el día de mañana no fracasar y estar llorando. Y eso no. ¿Cuánto dicen aleluya? A veces el Espíritu Santo nos va a llevar a ciertas situaciones, hermano, que muchas veces nos va a llevar al desierto. Y cuando estemos en el desierto vamos a decir, no, el diablo. Y vamos a reprender al diablo cuando el Espíritu Santo mismo nos ha llevado. Si usted no me cree, hermano, acuérdese, la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? ¿Por quién? En el desierto, ¿qué hay, hermano? En el desierto no hay agua. En el desierto lo que hay es sol, lo que hay es fatiga. Allá, hermano, no hay agua, hermano, hay serpiente venenosa, hay escorpiones y a su nombre. Pero cuando Dios le lleva a usted al desierto, hermano, en ese desierto, cuando Dios le mete a usted, en ese desierto va a haber maná. En ese desierto para usted va a haber, hermano, de la roca como sale agua. Sus calzados no se van a gastar, su ropa no se va a envejecer. Caerá columna de nube de día y columna de fuego. Va a estar el poder de Dios sobre usted ahí, hermano, reposando día y noche. Cuando Dios te lleva al desierto, dice la Biblia que Jesús salió en el poder del Espíritu al salir del desierto, y Dios se lo llevó a Galilea y le dio fama y levantaba a los paralíticos y daba vista a los ciegos y resucitaba a los muertos y limpiaba a los leprosos, y a su nombre saliendo del desierto. Gloria a Dios. O sea, hermano, cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y a su nombre, Padre, un momento que nos lleva al desierto, hermano, en su nombre. Usted no queje, dele gracias al Señor, alabe y glorifique, porque Dios de ahí lo está quitando del poder. Y usted va a salir de esa adversidad, de esa circunstancia, su nombre, ese desierto va a salir en el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos enfermos, cuando no tenemos trabajo, ahí es cuando más buscamos de Dios, ahí es cuando nos quebrantamos, ahí es cuando lloramos, ahí es cuando derramamos toda la lágrima de nuestro altar. Y Dios dice, te has humillado y yo te voy a levantar, te has agajado y yo te voy a fortalecer. Porque cuando todo está bien, estamos sanos, tenemos trabajo, tenemos la economía, está bien mi familia, están bien mis hijos, muchas veces solo adorando en su nombre. Gracias a Dios permite, hermano, meternos en el desierto para que salgamos, hermano, fortalecidos hacia un lado en el nombre de Jesús. Porque Dios, con la unción y el poder de Dios, me acuerdo que dijo el evangelista, si el hielo se me aparece, le doy una patada hoy día dijo el evangelista ese día. Porque así lo quiere poner el Señor usted, que usted, hermano, tenga la unción de Dios, hermano. ¿Cuánto dice aleluya? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mire, hermano, Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 dice, hermano, ¿por qué es que nos lleva al desierto el Señor, hermano? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué esa aflicción? ¿Por qué esa opresión? ¿Por qué ese problema? Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40. ¿En dónde? ¿Quién metió al desierto al pueblo de Israel? Lo metió Dios, hermano. ¿Y para qué lo metió? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado o no su mandamiento. O sea que en medio de esa enfermedad, en medio
medio de ese problema que está pasando en tu matrimonio, en medio de esas finanzas que han escaseado, ahí Dios lo ha permitido, hermano, para probarte si verdaderamente tú amas a Dios, si ahí tú vas a guardar los mandamientos de Dios y a su nombre. Dios permite muchas cosas en nuestra vida para, hermano, probar nuestro corazón. Y cuando nos prueba, hermano, y muchas veces ya no hay que comer, hermano, la casa está vacía, la nevera está vacía, Dios dice, vamos a ver si me adora, vamos a ver si sigue danzando, vamos a ver si sigue hablando en lengua, vamos a ver si sigue el gozo, si no se te apaga el gozo. ¡Oh, Maya! Porque cuando vive el problema, a muchos hermanos se le va el gozo, se le va la danza, se le va la lengua, se le va todo. Pero no importa, hermano, cuando usted y yo tenemos el poder de Dios, hermano, y estamos llenos y dirigidos por el Espíritu Santo, y no importa por lo que estemos pasando, hermano, tenemos que seguir danzando, hablando en lengua, hermano, y saltando como un corderito en la manada y no detenernos a su nombre. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermano, usted y yo no nos debemos guiar a nuestro parecer. No nos debemos guiar por nuestras emociones y a su nombre. Por el corazón, por nuestros sentimientos. No nos debemos guiar, hermanos, por nuestros deseos. ¿Y a su nombre? No nos dejemos guiar por las circunstancias. No se mueva. Si Dios le ha dicho que no te muevas, no tiene por qué moverse. ¿Y a su nombre? A menos que Dios diga, ¿sabe qué? Muévete, pásate para allá. Pida dirección de parte de Dios. Ahora, pastor, ¿qué debo hacer para ser guiado por el Espíritu Santo? Para ser guiado por el Espíritu Santo tenemos que hacer tres cosas, hermano. La primera, hermano, es que yo para ser guiado por el Espíritu Santo tengo que orar. Pero si usted duerme hasta las 10, a usted no le va a alcanzar el tiempo para orar, hermano. ¿Ya sonó? Miren lo que dice Hechos 10:9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro ¿dónde subió? ¿Para qué? Cerca de la hora sexta. Y cuando él subió a la hora sexta para orar, fue que vio que el cielo vio visiones, que bajó un lienzo 1 y 2 y 3 veces, y vino el Espíritu Santo y le habló y a su nombre. Por eso usted y yo tenemos, hermanos, que orar. Pero si usted dice, Dios no me enseña nada de un sueñecito, nada de una visión nocturna, ninguna revelación, hermano, Dios dice, tienes que orar. Ándate a la azotea, ándate a tu aposento en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a compensar en público. Entonces, hermano, a tener dirección del Espíritu Santo tenemos que orar, hermano. Dígale que está al lado suyo, tenemos que orar. Lo segundo, hermano, tenemos que adorar. Miren lo que dice, hermano, en otra versión de la Biblia, Hechos 13:2, dice así, Hechos 13:2. Un día mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. O sea que ese día estaban ellos adorando al Señor. Para que Dios, hermano, me dé dirección a mí, yo tengo que adorar a Dios. Y para yo adorar a Dios tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que el apóstol Pablo dio un consejo en Efesios capítulo 5, 18 y 19. Dijo, no embriaguéis con vino, lo cual tiene disolución, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Y luego da la clave, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Versículo 19 dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo va a ser lleno yo del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a adorar a Dios, hermano? No es necesario que me sepa una música que alguien se la haya inventado, sino que puede salir una melodía de mi corazón, algo que brote de agradecimiento y de su nombre. Que para otros pueden reírse, pero Dios dice, a mí me fascina. Porque tú eres alguien propio, alguien inédito, que en tu corazón brotan esa armonía que a mí me gusta. Y a su nombre. La Biblia dice, hermano, hablando salmos
O sea, hermano, ¿cómo adoramos a Dios? Que mientras yo esté caminando, hermano, y hay un problema, me falte algo, y diga Jehová y pastores, y nada me faltará. Y lo que yo hablo con mi boca va a entrar por mi oído, y la fe entra por el oír la palabra de Dios, porque estoy adorando en ese momento, estoy reconociendo que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar. Entonces, hermano, ¿cómo adoramos, hermano? No solo tengo que venir a la iglesia para adorar, ahí en el trabajo cantando, ahí con melodía de corazón, ahí repitiendo la palabra. Señor amado, tú eres la fortaleza de mi vida, Dios mío, tú eres mi escudo, Dios mío, tú eres, Dios mío, mi socorro. Y esa palabra, hermano, es adorar a Dios y a su nombre. Acuerda que Jesucristo dijo: Padre del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. Estaba adorando a Dios. Entonces, hermano, lo segundo que nosotros tenemos que hacer, hermano, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, hermano, adorar. Orar y adorar. Y tercero y último, y con esto terminamos, hermano, porque uno me está mirando mal. Hechos 13:2, hermano. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué dice ahí? Y ayunando, no desayunando, es su nombre. Porque algunos me escuchan bien, hermano, y el pastor dijo desayunando, así que así viene calentado. Es ayunando, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, hermano, ¿cómo podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Orando, adorando y ayunando. Si usted y yo hacemos estas tres cosas, hermano, el Espíritu Santo nos va a hablar, hermano. Va a hablar a su mente a través de sueños nocturnos, a través de visiones. Va a hablar, hermano, a su corazón y a su nombre. Va a poner el sentir, porque Él dice que Él pone el querer como el hacer y a su nombre. Y si yo te dice: van a limpiar la iglesia, van a limpiar los baños, es el Espíritu Santo que quiere que le sirva. Y a su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y lo precioso, hermano, que usted tiene que entender, hermano, que el Espíritu Santo lo va a guardar a usted. Dice la Biblia que Elías, hermano, llegó un momento que Dios le mandó profetizar, hermano, a Israel, hermano, que no iba a llover, hermano, por palabra de su boca, y no llovió, y a su nombre. Y luego que pasaron esos años, dice que hubo hambruna en Samaria, hermano, había una hambruna. Y dice la palabra de Dios que después de 3 años Dios vuelve a hablarle a Elías y dice: ¿sabes qué? Anda ahora a hablar con el rey Acab y dile que va a venir la lluvia por palabra tuya, a su nombre. Y cuando en ese momento dice, hermano, que acá ya no encontraba en el arroyo agua, hermano, no había en el río, todo se había escaseado, se había secado. En ese momento tenía un mayordomo, a su nombre, llamado Abdías, y le dijo al mayordomo Abdías: ¿sabes qué? Tú te vas por este lugar y yo me voy por el otro, vamos a buscar agua antes que se mueran todas las bestias. Y cuando Abdías dice que fue por otro camino, dice que encontró a Elías y lo reconoció y se postró y le dijo: Señor, tú eres Elías, y a su nombre. Y le dijo: ¿sabes qué? Anda, dile a tu rey que aquí estoy yo, que venga, que quiero hablar con él. Y el rey Abdías dijo: Señor, tú vas a hacer esto para que me mate, porque yo al irme a decir al rey Acab, y cuando yo regrese nuevamente, Jehová te va a llevar a otro lugar y no te va a encontrar. Entonces, por eso Acab me va a matar a mí. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que aun cuando nos estés buscando, porque le dice a Abdías: mira, el rey te hizo buscar por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las ciudades, hizo jurar si te habían visto a ti, dice así, y no te encontraron, te buscaron por todos los lugares. Porque, hermano, si alguien busca para matarnos, el Espíritu Santo, cuando estamos a la dirección de Él, a veces vamos siempre por el camino trillado de nuestra casa, y ese día Dios nos dice: ¿sabes que no te vayas por allá, te por allá? Y uno dice: vamos por acá. Pero en ese camino te estaba esperando alguien para hacerte daño y no te encontraron, porque el Espíritu Santo te desvió para que llegues bien a tu casa y a mi casa. Primera de Reyes 18:12 dice así: Abdías dijo: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Porque el Espíritu de Dios lo controlaba a Elías.
Él estaba, hermano, en otras palabras diciendo: ¿sabes qué? Yo sé quién vive contigo, yo sé quién te dirige, yo sé quién te guía, yo sé quién te controla. Cuando yo vaya y te venga a ver, ya el Espíritu de Dios te va a llevar a otro lado, de su nombre. Entonces, hermano, acontecerá, 1 Reyes 18:12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y cuando yo vaya a decir la noticia acá, Él no te hallará. ¿Y qué pasará? Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces, hermano, ¿cuándo quieres ser dirigido y controlado por el Espíritu Santo de Dios? Póngase de pie para agradecer al Señor. Ahí, hermano, alce su manito y vamos a orar al Señor, hermano. Amén. Ahí pídale perdón a Dios, porque todos hemos sido guiados por nuestros deseos, nuestro parecer, por las circunstancias, hermano. Pídale perdón a Dios, porque muchas veces nos hemos dejado llevar, hermano, por un trabajo, nos hemos dejado llevar por una relación y le hemos fallado a Dios, hermano. Pero en esta hora Dios nos ha hablado para que desde hoy en adelante usted y yo vivamos bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo. Que cada decisión que tomemos, hermano, el Espíritu Santo nos confirme: haz, muévete,